Tengo que ir aquí. Ay, espera, es que las preguntas me las he... Vale, Vale, venga, ya, me callo y ahora ya lo empiezas a grabar, ¿vale? muy bien. Muy buenas tardes y bienvenidos todos otra vez y bienvenidas todas al Rincón de las Geógrafas por tercer año consecutivo. Este es el tercer año de actividad de este rincón, como ya sabéis, y vamos a empezar el curso escolar con una entrevista a Cristina Díaz. Cristina Díaz es una geógrafa, doctora en Humanidades, Arte y Educación desde hace muy poquito, desde hace 2 años, en el 2020, en plena pandemia. Bueno, tiene trayectoria tanto fuera como dentro del mundo académico. Es miembro del Grupo de Investigación de Análisis de Paisajes Naturales y Culturales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Colabora con el Grupo de Investigación Lurraldeón de la Universidad del País Vasco. Es la presidenta del Grupo de Geografía Física de la Asociación Española de Geografía de la AGE y miembro de la Sociedad Iberoamericana de Biogeografía. Es profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid y bueno, su línea de investigación más importante es la protección y la conservación de los paisajes culturales. Bueno, tenéis más información sobre su perfil en la página del, ay, no me sale ahora, del Rincón de las Geógrafas. Y bueno, primero de todo, pues bienvenida Cristina a esta entrevista. Muchísimas gracias por atendernos y por querer participar con nosotras y pasar este ratito ahora en esta entrevista, que ya ves tú que va a ser muy amena, que va a ser muy, bueno, pues muy distendida, como lo solemos hacer Asten y yo. Y bueno, siempre empezamos con dos preguntas que le hacemos a todas las geógrafas. Y luego pues ya continuamos con unas preguntas más encaminadas a tu perfil. ¿Vale? Vale, muy bien. Entonces, bueno, Buenas tardes. buenas tardes. Queríamos preguntarte, para empezar, ¿cuándo te diste cuenta, cuándo supiste que querías convertirte en geógrafa? Bueno, uy, eso es un camino largo, por así decirlo. Realmente, a ver, yo soy de ciencias puras, es decir, que yo el bachillerato lo hice por ciencias puras y me gustaba mucho la biología, la geología, todas esas ramas. Y la verdad es que no sabía muy bien para dónde ir y de repente mi padrino me dice, han quitado geografía han separado y han puesto solo esta carrera, geografía sola, sin historia y sin arte. ¿Por qué no te lo piensas? Y entonces empecé a ir a clase sin echar la matrícula y la primera semana nos sacaron al campo. Y como leí hace poco una cosa de Paco Pellicer, que decía ha nacido un geógrafo después de una salida de campo, pues yo creo que fue algo parecido. A mí me sacaron al campo durante una semana entera, me sentaron en un sitio y me dijeron pinta lo que ves. Y yo pues lo dibujo, bueno, dibuja lo que ves, yo dibujé lo que veía y de ahí me explicaron que era un anticlinal, un sinclinal, bueno, diferentes cosas y yo dije, esto es lo mío. Y me quedé. Así que bueno, pues así nació. Realmente fue casualidad, por así decirlo, porque probé y una vez que probé y estuve esa semana eché la matrícula después. Fue una cosa, estaba ahí entre varias diferentes. La verdad es Así que los fue. tiempos perfectos, ¿no? Entre una cosa y otra, ahora estoy pensando que primero tienen que echar la matrícula y luego ya deciden y Sí, bueno, sí, lo que pasa que era en un momento en el que yo tenía varias posibilidades, podía elegir. ¿Eh? Podía elegir porque, bueno, me daba la nota para elegir entre diferentes cosas y dio la casualidad de que como geografía no tenía mucha gente, pues podía optar a echar la matrícula más tarde. Podría optar a echar la matrícula más tarde. Entonces, bueno, pues fue un poco así. yo creo que la segunda pregunta casi que nos la ha contestado, porque quería preguntarte, y una vez que acabaste los estudios, si tenías claro en qué querías especializarte, pero vamos, se ve que fue amor a primera vista Sí, la primera semana ya de trabajo, ¿no? la Que verdad es que hiciste en la sí. universidad. Sí, sí, no, sí, la verdad es que sí, no, no tenía duda desde que entré, empecé en primero, siempre en las asignaturas que se relacionaban más con geografía física eran las que más me llamaban la atención, las que más me gustaban y puedo decir que a las que más tiempo casi que dedicaba.
Y bueno, pues ahí un poco terminé la carrera teniendo muy claro que el ámbito que me gustaba era más el de geografía física, todo el tema medioambiental, todo lo relacionado con el paisaje y bueno, pues en ello sigo. Ujú. Pues nada, buenas tardes, Cristina. Buenas Hola. tardes, Aslen. Bien. Estoy muy ilusionada de tenerte aquí al fin, el Rincón de las Gracias, yo Geógrafas. también. Y nada, el por qué traerte aquí, pues yo te lo comenté, ¿no? Y en realidad, pues el título, cuando lo hablamos, ¿no? ¿Qué título le ponemos a la entrevista, ¿no? Y nos Ujú, propusiste este entre el mundo académico y como empresaria, pues esa es sí, la razón realmente, ¿no? Por lo sí. general, las geógrafas que traemos a este rincón, pues suelen ser académicas. Ujú, Pero tú tienes ahí una vertiente de empresaria que aunque defendiste tu tesis doctoral en el 2020, te sí, licenciaste en el 98, con sí. lo cual, ¿qué hiciste durante todos esos años? Claro, ahora lo Uf. vamos a ver, ¿no? Lo que te has ido Sí, sí. dedicando. Tu perfil se llama Cristina Todoterreno y es que eres así, ¿no? Siempre te has conocido metida en un montón de berenjenales y no solo académicos, sino también desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Em, bueno, relacionado con este aspecto, pues sería el siguiente bloque de preguntas, ¿no? El del mundo empresarial. En tu formación, en tu currículum, pues destaca todo lo relacionado con educación ambiental que bien has dicho, pues que te gustaba desde un principio. Has sido directora, fundamentalmente, también monitora de actividades infantiles, juveniles, animadora de actividades deportivas escolares, formadora ocupacional. En parte también el realizar esta entrevista es para, como luego la subimos y queda grabada, aunque de Sí. momento creo, no sé si se ha notado alguien más, tenemos ya una estudiante, ¿no? Yo he hecho bastante publicidad entre el estudiantado por este aspecto, porque es una salida profesional que quizás no la tenemos tan contemplada y es el de la educación ambiental. Entonces, ¿por qué realizaste este tipo de estudios, de formación para poderte dedicar a este campo? Bueno, realmente, claro, yo ya me dedicaba al tema del asociacionismo y el tiempo libre desde muy joven. Es decir, que cuando yo ya estaba estudiando la carrera ya me movía mucho en ese aspecto. Entonces, claro, el moverte en el tiempo libre, el relacionarte en los campamentos, el estar en contacto con ese tipo de actividades, el estar siempre en el campo, hacer montaña y eso, pues también se une a muchas trayectorias. Entonces, cuando termino la carrera, yo estaba muy metida en el tema del asociacionismo y hacía muchas cosas. Y nos planteamos, pues, mi socio y yo, montar una empresa de muchas de las cosas que hacíamos. Entonces, bueno, pues la empresa fue tomando forma. Hoy en día vamos a hacer 30 años que llevamos con este mundo. Y bueno, pues también es cierto que cierta parte de la empresa pues la evocamos a todo lo que es medio ambiente, a todo lo que es educación de esa forma, porque yo me especialicé en eso y bueno, pues tenemos esa vertiente. Entonces, eh, fue así un poco lo que la salida, fue aventurarnos a decir, bueno, pues estamos metidos en este mundo, llevamos ya tiempo, ya tenemos los dos una formación, vamos a ver qué tal sale. Y bueno, pues hicimos la empresa y en ella, y aquí seguimos. Es decir, es duro, no voy a decir que es un camino de rosas porque no lo es, porque ser empresario y más una pequeña empresa, por lo menos aquí en España, es muy complicado, pero bueno, de momento seguimos para adelante, seguimos para adelante con ello. Y Dime. ay, perdona, Lili. No, no, sigue, dime tú. Y pese a esas dificultades, ¿no? Que lleva Ujú. el ser empresario o pequeño empresario, como bien dices, ¿consideras, como he comentado antes, que es un campo poco conocido como salida profesional o incluso lo aconsejarías a los estudiantes? No sé, o les darías unos consejos de cómo hacerlo.
Bueno, es un campo poco conocido, sí que es cierto, pero la pena de este campo no es que solo sea poco conocido, sino que es poco valorado, ¿eh? Entonces, muchas veces yo les comento también en clase, ¿no? Ahora, y les digo que a lo mejor por ejemplo, con el aspecto de guía, ¿no? De guía de la naturaleza, la gente que yo llevo valora mucho que yo les dé mi visión geográfica del paisaje. Ellos lo valoran, pero luego la gente pagar ese tipo de servicios se lo piensan. Sin embargo, la gente va a un museo y alguien le explica un cuadro y lo valoran muchísimo. Un especialista les explica un cuadro y eso lo valoran muchísimo. Pero en la naturaleza tú les explicas un paisaje o les explicas, bueno, pues yo qué sé, cómo se ha configurado un territorio y no todo el mundo valora pagar eso. No que se lo cuentes, que se lo cuentes sí lo valoran, pero pagar tu trabajo, tus conocimientos eh, no lo valoran tanto, pero sí que es desconocido, es decir, cada vez hay más programas de educación ambiental, cada vez desde todas las instituciones se valora más, hay más centros de educación ambiental repartidos, pero todavía la parte de la educación no formal, que es a la que me dedico en esta parte de mi vida del empresarial, no está lo suficientemente valorada. Entonces, pero bueno, está ahí y es algo que está en auge cada vez más. Creo que cada vez se va valorando más este tipo de cosas y lo que tenemos es, como yo digo, que educar a la población a valorarlo. Sí, yo en el aula también, y me imagino que Ana, pues incidimos mucho en la importancia de la educación ambiental, la educación y concienciación de la ciudadanía, ¿no? Ujú. Bueno, relacionado con todo esto, y Sí. quizás pues nos has ido contestando un poco, pero aún así, por si puedes añadir algo más. Yo tenía aquí anotado como pregunta, pues que relacionado con la formación que fuiste haciendo, incluso con montar tu empresa, ¿no? En el 2003 te conviertes en directora de la Escuela de Animación Juvenil ACAI, la que nos has comentado, en el 2011 Sí. del Centro de Educación Ambiental El Brazuelo. Y bueno, si consideras añadir algo más de esa experiencia como empresaria pensando pues en el alumnado que pueda estar conectado ahora. Sí, bueno, nosotros nos hacemos, es decir, por un lado está la empresa, que es Sakai Cultura, Ocio y Formación, que bueno, pues que compete todo eso otro que has nombrado, es decir, de ahí pues sale que somos de turismo activo, somos una empresa de turismo activo, a la vez somos escuela de formación, entonces nosotros formamos monitores medioambientales, monitores de actividades juveniles, es decir, yo por mis manos pasan una media de 100, más de 100 alumnos al año, es decir, en ese aspecto, y llevo desde el 2003. Entonces, imaginaros la gente, los chavales a partir de 16 años que empiezan en esto, pero vamos, sobre todo 19, 18, 19 es cuando más alumnado tengo en la parte no formal, pasan por aquí, bueno, pasan por nosotros, por todos los profesorados que bueno, somos varios, ¿no? Pero bueno, en concreto por mí. Y el Centro de Educación Ambiental pues fue un reto de repente que nos planteábamos en una zona muy concreta de Ciudad Real, donde converge el Buyaque con el Guadiana, es un lugar donde, bueno, pues ahí la naturaleza tiene ciertas características, sí que estamos un poco supeditados, ya sabéis ahora con el tema de que no llueve y el agua, pero consideramos que era importante no solo dar aquí, sino llevarnos al entorno, a la naturaleza, a los chavales y sobre todo que pasaran por allí los colegios y pudiéramos hacer con ellos, aplicar muchas de las cosas que estamos haciendo de educación ambiental en allí, bueno, en este concreto en Luciana, en el Centro de Educación Ambiental del Brazuelo y en el entorno. Y bueno, igual, seguimos con esa experiencia, sí que bueno, pues fue otra aventura en la que nos metimos, pero sí que es un lugar, es decir, los centros de interpretación, los centros de educación ambiental, sí que es un sitio donde podemos trabajar perfectamente y donde se están creando muchos puestos de trabajo relacionados con esto. Es decir, que bueno, pues eso, que lo pueden tener en cuenta. Lo que sí, mira, voy a añadir una cosita y perdona que voy a hablar mucho más de la cuenta. Lo que sí que les animo es a que ellos sigan formándose, es decir, que no se queden solo en lo que es la carrera y ya está. Tienen que formarse, tienen que conocer de otros sitios, tienen que ver mundo, conocer su propio territorio, que muchas veces no lo conocen.
y no sabemos valorarlo. Yo les digo que para valorar lo que tenemos, lo tenemos que conocer y así ellos pueden mostrar muchas más cosas y el punto de vista geográfico de verdad que la gente lo valora mucho. Y por curiosidad, Cristina, Dime. ¿cuánta gente tenéis en la empresa trabajando? ¿Y Bueno, cuántos nosotros, geógrafos y geógrafas que hay? mira, nosotros vamos por épocas, es decir, también este es un mundo que hay ciertas épocas en las que tenemos más trabajo que otras. Es decir, normalmente cuando todo el mundo está de vacaciones, nosotros trabajamos más. Os toca trabajar. Sí, porque bueno, como está dentro del ocio, el tiempo libre, la parte no formal, entonces, bueno, ahora mismo es justo un periodo del bajón, por así decirlo, porque acabamos de terminar, pero mira, este verano hemos tenido en torno a 25 personas contratadas. Geógrafos, bueno, geógrafos ahora mismo de decir que lo tenga así prácticamente siempre, solo tengo uno, un compañero de aquí de Ciudad Real que es el que suele venir de guía conmigo y hace actividades con nosotros, que dio la casualidad que se formó como monitor y yo lo conocí entonces y entonces empezó a participar en la plantilla. Luego ya tenemos formadores ocupacionales, maestros, educadores sociales, trabajadores sociales, historiadores. Hay de todo un poco porque, claro, la empresa trabaja en muchos ámbitos dentro de la educación, pero no formal y dentro del ocio. Entonces, geógrafo solo uno de momento, pero bueno, Bueno, nunca estamos cerrados a ello. pero que claro, está justificado porque es una Ujú. salida profesional que no se suele pensar Sí, en ella, sí, dentro claro, desde la geografía. claro. Sí, no sé. Bueno, Ana, te Ana, toca. Cristina, cambiamos un poco de tema ahora. sí, Y bueno, ya hemos visto toda tu faceta de empresaria, también hemos comentado que eres profesora asociada en la sí. universidad, Pero voy a pero hacer un también, inciso porque si no se sí, van a enfadar conmigo, ¿vale? vale. Estoy asociada en Castilla-La Mancha, en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad Complutense de Madrid, en las Ah, dos, vale, en las ¿vale? dos. Vale. Bueno, Sí, pues mejor me lo pones. O sea, Sí, dos Ana. universidades distintas, empresaria y encima madre. sí. Y te queríamos hacer aquí una pregunta que también consideramos como este es un espacio para mujeres Mm. y bueno, para todo el mundo, pero estamos sobre todo destacando la labor geográfica que realizan las mujeres en este país. ¿Cómo conseguimos las mujeres en este país conciliar? ¿Vale? Si nos hemos dejado, tú te has dejado algo por el camino, que no has podido llegar a todo. Si tienes compañeras que se hayan dejado al final, pues hayan Mm. decidido no ser madres o hayan decidido no montarse en la empresa o hayan decidido no continuar con un proyecto de investigación, como puede ser la tesis o puede ser continuar después de la tesis. Y también si crees que el mundo académico, son muchas preguntas, ¿vale? Pero ya lo vas luego Sí, sí. poco a poco sorteando. Si crees que el mundo académico ayuda a conciliar actualmente. Vale, bueno, a ver. ¿Cómo conciliamos las mujeres? Pues a base de sueño, de tener mucho sueño, de no dormir. De no dormir. Muchas veces es eso, de no dormir, por lo menos en mi caso. Eh, ¿Me he dejado algo por el camino? Yo creo que no. Yo he tenido suerte o no suerte, ¿vale? Es decir, no tuve a mi niña muy pronto, la tuve tarde por cuestiones X de la vida. Yo solo tengo una hija, que creo que el tener uno a tener más varía mucho. Varía mucho y es bastante buena, ¿vale? También tengo que decirlo, que eso también conlleva mucho y tengo ayuda, ¿no? Tengo ayuda pues de en casa, de mi familia y esas cosas para muchas cosas. Y luego sí que es cierto que me ayuda que mi mundo empresarial, entre comillas, me permite llevármela a muchos sitios conmigo. Si eso no hubiera sido así, hubiera sido muy difícil, habría sido muy difícil, ¿eh? Habría sido muy difícil que pudiera conciliar las dos cosas, esa es la verdad. Entonces, eh, en mi caso, no me he tenido que dejar nada porque, bueno, pues yo primero tomé un ritmo con la empresa, luego ya tenía ahí la espinita clavada de mi tesis doctoral, volví a retomarla y la intenté retomar en ese periodo de edad en la que no me exigía demasiada atención, pero, pero sí. Y, y entonces, bueno, no me he tenido que dejar nada. Lo único que me he dejado son horas y horas con un ordenador en un parque
mientras que mi niña jugaba yo en el ordenador. Eso sí que lo digo, porque han sido muchas horas que decían, ya está ahí la loca del ordenador para poder hacer las dos cosas, para poder hacer las dos cosas. Pero bueno, no. En ese aspecto yo no me he tenido que dejar nada, pero sí que es complicado. Con respecto a sí que conozco gente que se ha tenido que dejar, es decir, compañeras mías de geografía de la carrera, no. Compañeras mías de geografía de la carrera, la verdad es que no éramos muchas, pero no, ellas no por tener hijos y eso no tuvieron que dejar, bueno, lo que cada una decidió hacer en su momento, pero amigas sí. Amigas de otras carreras sí que tengo que de hecho, por ejemplo, pues una de ellas era química y dejó su trabajo por tener al niño y tuvo uno, luego al mucho tiempo tuvo otro y ahora cuando el segundo ya tiene una edad considerable, ha vuelto a retomar trabajar, pero para eso han pasado más de 15 años. Eh, sí, sí me rodean gente que lo ha tenido que dejar y gente que le cuesta mucho. Sobre todo tengo amigas empresarias que conciliar trabajo y empresa es muy complicado y además cuando son la cabeza de la empresa, porque una mujer empresaria nos cuesta más trabajo, ¿eh? Aunque no lo parezca. Y en este caso tengo una amiga en concreto que ya lleva una empresa muy potente aquí en Ciudad Real y le cuesta mucho trabajo llevar las dos cosas. También no tiene ayudas tantas como tengo yo en casa, ¿eh? Entonces. Pues sí, pero vamos. No sé si se me queda algo de todo lo que me has dicho por ahí. Has contestado, vamos, perfecto, no te preocupes. Bueno, no, sí se No me había queda una una cosa. contestación, Sí se era me queda tu una punto cosa. Y de con, vista, con sí. respecto a la academia, también sí que estamos en desventaja. Y eso es así. Es decir, si yo en medio de mi tesis me hubiera quedado embarazada o si yo tengo un proyecto de investigación que a mí me están pagando por X años, que no, por desgracia no he tenido esa suerte, me lo he, me lo he costeado yo, es decir, con mi trabajo, más mi niña, más mi casa, más todo, y he ido haciendo la tesis como he podido. Pero la gente que sí que tiene pues una beca de investigación la tiene por unos años, y si en esa mitad de esos años tienes un hijo, te paras, pero el resto de gente sigue para adelante y te pasa. Y normalmente son hombres, porque ellos no tienen ese parón que tenemos nosotras. Y eso lo tendrían que tener en cuenta. Y no se tiene en cuenta, ¿eh? No se tiene en cuenta. Se está teniendo, por ejemplo, en cuenta Sí, con la concesión de los sexenios que se puede alargar más el periodo que has tenido de lactancia, pero claro, mm, no es la lactancia solo. claro. Es que, pero bueno, es un tema y muy interesante, Sí, pero seguimos otra vez, volvemos otra vez al tema de sí, la geografía. sí, Y queríamos preguntarte que, bueno, has dicho que la tesis la acabaste entre parques y con parones. sí. Bueno, la has leído hace muy poquito, en el 2020, me imagino que fue Mm, antes de que empezara todo esto. Pero tu actividad investigadora, digamos que empezó mucho tiempo atrás, ¿no? En el mm, 96. sí. Lo que has dicho de que has sido profesora o que eres profesora en dos universidades ahora al mismo tiempo, la de Castilla-La Mancha y la de la Complutense. Ujú, Y me gustaría que compartieras qué aprendizajes has obtenido de esta experiencia como docente universitaria y también mm. como opositora para una plaza en la universidad. ¿Y qué les dirías tú también al estudiantado, al alumnado de geografía o al alumnado en general que quiera acceder al mundo universitario? Uf, uf. Hacemos preguntas ahí de 5 o 6 preguntas al mismo tiempo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué he aprendido? A ver, sí que he dado en muchos, es decir, la situación que yo tengo ahora mismo es que, bueno, pues, o bueno, tal y como está el mundo académico ahora mismo, es que los que llegamos ahora damos tantas cosas diferentes porque he dado clase en arqueología, he dado clase en turismo, estoy dando clase en educación, doy clase en geografía, asignaturas muy diferentes, entonces que te hacen estar constantemente formándote, constantemente viendo, preparándote las asignaturas. Eh, bueno, pues te enseñan a sintetizar, a intentar. Yo, claro, a ver.
sí que es cierto que como llevo tanto tiempo dando clase en el ámbito no formal y yo intento conectar con los alumnos, a lo mejor no de esa manera como la que conectaban con nosotros nuestros profesores de la universidad cuando estudiábamos, que eran como más distantes. Yo pues un poco intento con ellos ser un poco más cercana, enseñarles lo que es la realidad del mundo que se van a encontrar. Mm, Inculcarles a los que les doy geografía, pues el gusanillo por la geografía de verdad, que defiendan la carrera, que defiendan lo que están estudiando. Y me ha enseñado a sintetizar, pues yo qué sé, a, a conocer a la diferente gente. Algo he hecho por aquí, algo le he dado. Ay, ya. a, pues a conocer a diferentes profesores de las diferentes universidades o de los diferentes sitios por los que he ido pasando, que bueno, pues siempre tienes un aprendizaje de ellos. Eh, no sé, es que con respecto a eso no sabría qué más así deciros. Eh, con respecto a los alumnos y el ámbito este universitario, bueno, ¿qué les diría? Pues que es relativamente complicado, que es relativamente complicado, que es una carrera de fondo, que es una carrera por muchos años, que tienen que estar constantemente investigando, constantemente escribiendo cosas que no se pueden quedar ahí, que tienen que estar abiertos a moverse a diferentes sitios, a viajar, a hacer estancias en otros lugares, que no es un camino fácil, porque esa es la realidad, que el mundo universitario no es el camino, no es el camino, no es un camino de rosas. Y, y no sé, no les quiero, con esto no quiero que quien quiera en eso, quiera tirar su vida, echar su vida hacia el mundo académico, lo deje atrás, pero que no es un mundo fácil, eso es así. No les puedo decir que esto es un camino de rosas porque no lo es. No lo es, hay mucha gente, hay mucha competitividad y hay mucha gente muy válida y los gente joven viene pisando muy fuerte. Entonces, no sé, eso es lo que diría. Sí, Sí, yo así creo que lo es. que has dicho de la carrera de fondo para mí es la mejor definición de la carrera Sí, universitaria. sí, Es una carrera que no vale pegar un sprint y ya vale, ya está, ya lo he hecho, ya me he pegado la carrerita. sí. No, es que tienes que continuar y eso al final, pues, bueno, Mm, puede llegar a ser agotador, pero al mismo tiempo sí, es muy bonito. Vamos, mm, yo creo que tanto Astrid como yo sí, estamos contentísimas sí. con poder estar aquí y poder tener Ujú, la oportunidad de crear estos espacios ujú, y de hacer la investigación que más nos gusta. sí. Ujú, No, así es, haces bien en decir la verdad, porque yo a los estudiantes que me preguntan se les lo digo, que tienen que tener paciencia, eso. tesón Mm, y trabajar, seguir formándose, no pensar que cuando han sí. acabado el grado o el máster ya está, no es así. Es No. un aprendizaje continuo que también ahí está lo Sí, bonito, ¿no? sí, sí, Lo efectivamente. que atrae. Tiene que gustarte aprender, no Eso. solo poder Mm, impartir docencia, sino aprender, investigar, descubrir, mm, transmitir, divulgar, etcétera. eso, exactamente, eso es. Bueno, pues referido a tu tesis, que no hemos Sí. dicho el título, fue aplicación de la metodología Lambio-EVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus dinámicas de abandono e intensificación. Intensificar. El Mm, ejemplo del campo de Calatrava y los montes de Ciudad Real. sí. ¿Vale? Ese fue el título. Relacionado con ello, también, Ujú, dentro de estas preguntas más de mundo académico, la investigación siempre la has tendido a centrar en la rama de biogeografía. No entiendo por qué, porque has comentado el por qué hiciste geografía. Dentro de la evolución de tu conocimiento, dentro de la biogeografía, ¿podrías decir que ha habido un camino, eso, una evolución? No sé, por ejemplo, a mí al principio me encantaba geomorfología, pero luego poco mm, a poco fui tendiendo más a temas de vegetación, luego un poco de sí, paisaje, sí. biogeografía cultural. ¿Tú ves también así un camino, una evolución?
A ver, sí que es cierto. A ver, como tú dices, un poco yo creo que como también lo primero que empezamos a lo mejor es con geomorfología, porque la biogeografía la vemos más tarde, pues primero era esa parte la que me gustaba. De hecho, me iba a Albarracín a los cursos de verano de Albarracín a ver geomorfología y a los cursos concretos de geomorfología y de cartografía. Entonces, bueno, en un principio eso. Sí que es cierto que a raíz de empezar a ir a las jornadas de campo de geografía física, pues bueno, primero empecé en vegetación, que me gustaba mucho y que, bueno, pues mi profesor de aquí de Ciudad Real, José Luis García Rallego, yo pues un poco era un hito para mí y él era biogeógrafo y a mí me gustaba mucho la vegetación. Pero también me gustaba mucho la fauna. Entonces hubo un momento que estuve ahí entre fauna, vegetación, pero bueno, sí que es cierto que la fauna era como que más complicada para mí aquí, es decir, para desarrollar yo cierta investigación y al final, bueno, pues me tiré hacia más vegetación que otra cosa, pero bueno, en general, vamos a dejarlo que estoy a caballo entre vegetación y fauna. Entre vegetación y fauna. Y Sí. respecto al método de valoración ambiental que has aplicado en Sí. tu tesis doctoral, cuéntanos un poquito. Bueno, pues es un método de valoración, bueno, como bien dice el título, biogeográfica, que muy potente, que empezó, ya tiene una andadura de 35 años, aunque muchas veces siempre nos quedamos en 20, 30 años, y ya les digo yo al resto de equipo que utilizamos este método, siempre les digo, vamos a ver, que yo ya he leído la tesis, que ya son 35, que van pasando, que van pasando los años. Bueno, pues es una herramienta, es bastante muy buena para analizar y diagnosticar, pues sobre todo paisajes y formaciones vegetales, y es una herramienta muy buena para los gestores a la hora de, bueno, pues hacer planes, planificación ambiental, evaluaciones de impacto, evaluaciones de paisaje, y darle una herramienta a los gestores eh, sobre la prioridad de conservación o el interés de conservación que puede tener un espacio. Eh, es una metodología que mezcla todos los aspectos naturales con aquellos aspectos también culturales. En su momento, cuando se creó esta metodología, cuando el profesor Guillermo Meaza empezó a pensar en esta metodología y la crearon, aunque luego ya ha tenido sus modificaciones que hemos ido modificando poco a poco, se pensó eso, que fuera un método de evaluación, una metodología que no solo tuviera aspectos naturales, sino que también se tuviera en cuenta todo aquello cultural, percepcional de la población, es decir, que se tuviera en cuenta eso. Entonces, bueno, pues una metodología que tiene las dos cosas, tiene en cuenta las dos cosas. En la tesis yo lo apliqué a las dehesas que nunca se había aplicado, puesto que es un paisaje cultural que en muchos aspectos que en muchos lugares se está perdiendo y por tanto se está perdiendo pues uno de los paisajes más biodiversos que existen, porque las dehesas son un biotopo, tiene una biodiversidad muy interesante y que se está perdiendo porque se están abandonando, ¿no? Entonces, ver un poco qué era lo que pasaba y qué prioridad de conservación debían de tener estos paisajes culturales en concreto. ¿M? Entonces, bueno, eso sería la metodología. Requiere, bueno, pues un inventariado primero de toda la vegetación que hay en la zona, y luego, bueno, pues las entrevistas con la población, entrevistas a los agentes, a los propietarios de las zonas, pues cómo perciben ellos, cómo lo valoran esos espacios en concreto. Bueno, también se hacen entrevistas pues a profesores, pues para ver cómo esa percepción didáctica que tienen esas zonas. Y bueno, yo creo que es un método muy completo, ¿eh? Es un método de evaluación bastante completo y que, bueno, pues que seguimos aplicando y esperamos que los alumnos lo empiecen a conocer cada vez más y se siga aplicando.
Muy bien, gracias Cristina. Nada. También relacionado con tu tesis y con todo Ujú, este tema del abandono del paisaje adversal, ujú, de lo que ello supone paisajísticamente, sí. culturalmente y también desde el punto de vista ambiental. Mm, Pues pensábamos, Ana y yo, ¿no? que hasta la llegada a las noticias de la guerra de Ucrania, pues como suele pasar siempre, ¿no? Todas sí. las noticias que eran candentes antes, pues desaparecen, ¿no? Una de ellas era el tema en los medios de comunicación, ¿no? Casi llegó alguna semana a colapsar, ¿no? Siempre que escuchabas la radio o la televisión o en redes sociales hablaban del tema de las macrogranjas, ¿no? Sí. Entonces, vinculado un poco a lo que tú has analizado, Mm, de esa pérdida de paisaje de dehesas, quizás, no lo sé, ya eres tú mm, más la experta. Una de sí. las causas pues es ese cambio de modelo económico a una ganadería pues Mm, más intensiva o de estas macrogranjas. ¿Cuál sí. sería tu punto de vista o tu opinión que nos Mm. puedas enriquecer a quienes escuchamos? Sí, bueno, realmente es un problema, es decir, el tema de las macrogranjas es un problema bueno, es un problema en general, pero paisajístico muy, muy, muy importante, es decir, eh, aparte de que estoy totalmente en contra de ellas, que estoy totalmente en contra de ellas, eh, efectivamente, es decir, no, no, a ver cómo digo. em, la cantidad de animales que meten en espacios muy pequeños es superior a lo que puede aguantar el territorio, ¿eh? Entonces, eh, directamente, es decir, es que te dejan, si dejan ciertas zonas, las dejan hechas un desierto, ¿eh? Entonces, o los concentran a todos en sitios concretos. Nosotros tenemos aquí en Castilla-La Mancha, vamos, en la provincia de Ciudad Real, mucho problema con las macrogranjas de cerdos, pero claro, no las dehesas de cerdo ibérico que estaban sueltos, pastaban como querían, con un control, no, 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 están confinados en un sitio y en vez de haber 100 piezas, hay 300, ¿no? Entonces, claro, el territorio, la naturaleza no soporta eso, no soporta eso. Otro problema es, ya no hay pastores. Es decir, un problema grande que nos encontramos en las dehesas es que no hay pastores. No hay pastores. Entonces, como no hay pastores y cada vez hay menos ovejas, cada vez hay más vacas, porque las vacas no hay que pastorearlas. Pero Ujú. claro, las vacas comen de una forma muy diferente a las ovejas. Entonces hay ciertos brotes de las encinas, bueno, de las diferentes tipos de quercus según que de esas, o incluso, bueno, pues la de esas de olivos, que también las hay, o de otro tipo de esto, que claro, no siguen su ritmo, porque antes sí que había el pastor que estaba ahí pendiente de que la oveja no se coma cierto rebrote, o que por esta zona vamos a dejar que el pasto crezca un poco y vamos a moverlas a un lado. No, entonces eh, se mete mucha más población de cierto tipo de animal en las parcelas o en ciertos sitios que no lo soporta, no lo soporta el medio. Entonces no hay una regeneración. No hay una regeneración, no dejan que la vegetación se regenere. Más luego, bueno, pues decir, todos los desperdicios que además suponen, ¿eh? Y, Ujú. y el gasto de agua que Ujú. suponen esas macrogranjas. Sí, de Sí hecho, cuando he que. estado yo por toda aquella zona, Castilla-La Mancha, me he encontrado pintadas de no Mm, macrogranjas, es decir, sí, que en sí, realidad la población no está de acuerdo con ese claro. tipo de explotación, aunque supusiera Mm, trabajo. sí, sí. Aunque supusiera trabajo, no. Bueno, ya sabes que esto es como Bueno, todo, que a tampoco veces. porque no hay tanto puesto, no se ofrece al Claro, final. claro, efectivamente, ¿sabes? Que en este tipo de cosas, bueno, también están, pues eso, la gente un poco que lucha contra ese tipo de acciones y se deja ver, pues eso, con las pintadas o con Ujú. manifestaciones, etcétera, que ha habido. Pero yo creo que estamos, es decir, es luchar contra el aborigen este capitalista cada vez más mayor que hay y son un problema porque, bueno, si de hecho las de esas que están intensificadas ya han perdido mucha biodiversidad, aquellas que se están abandonando y luego le añadimos las macrogranjas, dentro de 2 días el paisaje cultural de la dehesa la hemos perdido, ¿eh? Si esto sigue así, entonces es un desastre. Sí. Es un desastre. Mm. Bueno, Ana. Bueno, y ya un poco para acabar,
queríamos Sí. hacerte unas pequeñas preguntas que Mm, son como un batiburrillo de cosas, un poco para conocerte mejor, no todos tienen mm, que ser 100% geográficas. mm. Y bueno, quería preguntarte un personaje histórico que te haya inspirado, que te haya gustado. Ah, te podría decir dos. Bueno, pues no pasa Claro. nada. Mira, pues a ver, yo te diría dos mujeres, Juana de Arco, por un lado, y Clara Campoamor. Ujú. Como dos mujeres luchadoras bueno, pues que fue a su manera, una más histórica en unos aspectos y otra, pues lucharon un poco por las mujeres y porque, bueno, pues tuviéramos más igualdad en este mundo, ¿no? Y tuviéramos los mismos derechos que los Otra hombres. pregunta corta, ¿es una científica histórica? Mira, te voy a decir una científica, pero histórica como tal, bueno, Bueno, da no, igual. no es, ¿eh? Sería Mileva, bueno, se le conoce como Mileva Einstein, pero su nombre de soltera es Mileva Maric, creo que, si no me equivoco, es la mujer, bueno, era la exmujer de Albert Einstein. Y las últimas cosas que he leído, un libro que llegó hace poco a mis manos, hablaba de diferentes mujeres que siempre han estado en la sombra y una de ellas, bueno, pues hablaba de Mileva Einstein y decía que, bueno, pues que muchos de los descubrimientos que Einstein había hecho en su momento, entre ellos la teoría de la relatividad, pues que en parte había sido ella, que también era científica, que también era, bueno, pues eso, que era una científica, pero que de hecho fue la única mujer que estudió en Zúrich en su universidad, pero siempre estuvo a la sombra y bueno, era como la catalogaron como una científica brillante, pero la típica mujer bruja, ¿no? Decían que eso no podía ser, ¿no? Y en su día. Entonces, se cree que era coautora de muchas de los descubrimientos que hizo Einstein, pero que estuvo a la sombra. Entonces, bueno, creo que es bueno que vayamos conociendo a todas esas mujeres que han estado en la sombra durante tanto tiempo. Eso se llama el efecto Mafalda. Sí. Todas esas mujeres que no se les ha atribuido lo que descubrieron o lo que investigaron, Mm, sino que se le dio a su compañero sí. masculino. Mm. ¿Una persona referente en tu desarrollo como geógrafa? Te podría decir varias, pero bueno, la primera de todas sería mi director de tesis y mi gran amigo, que es Pello Lozano Valencia. Eh, Ese es mi primer referente. Eh, Durante la carrera fue José Luis García Rallego, sin lugar a duda. Y bueno, y luego, bueno, ya no nos acompaña, se fue hace unos años, pero José Manuel Rubio Recio también fue muy importante para mí dentro de la geografía, eh, dentro de mi carrera. Pero bueno, el principal siempre ha sido Pello, que es el que, bueno, pues un poco se aventuró en dirigirme la tesis, aunque fuera a distancia, y me ha enseñado mucho, mucho, mucho en el campo y bueno, sigue haciéndolo, claro. Muy bien. Entonces, bueno, aunque Él hay él esas es tres muy cabezón, o personas, sea que lo entiendo, que se empeñara en dirigir. entonces, aunque, bueno, hay más personas, esas personas en concreto, pero bueno, si tengo que decir una persona, siempre le diría a él. Mm. Mm. ¿Y un libro o lectura que recomendaras para entender un poco más la situación ambiental actual? A lo mejor es un poco rebuscada la pregunta. Sí, no, no, tengo muy claro el libro. Yo les diría que Colapso de Jared Diamond, creo que se llama, que es un geógrafo y escritor estadounidense. Es un libro magnífico que además pone ejemplos de diferentes lugares que se han perdido por diferentes razones, por culturas, por sobreexplotación de recursos. Pone otros ejemplos de lugares en los que sí que se han hecho, bueno, se hicieron en su día cosas buenas y se están recuperando, pero bueno,
no sé, da una visión muy, muy buena de eso, de lo que es la educación ambiental, de lo que está pasando en el mundo y lo recomiendo para que lo lean. Muy bien, Ese apuntado librito. queda. Apuntado. ¿Un plato típico de tu comunidad? A Puedes ver, decir No tiene varios, nada ¿eh? que ver con puedo la decir geografía, varios. ¿o Mira, voy a sí? hacer, voy a hacer un guiño, voy a hacer un guiño. El pisto, pero solo de pimiento y tomate. Eso es un guiño que quien lo oiga ya, ya lo Ya sabes de entenderá. qué va. Sí. Bueno, por meterle un punto de humor a la entrevista. Bueno, de mi tierra, bueno, pues son típicas las migas, ¿no? Pero, mm, bueno, no sé, las migas nuestras, el tiznao aquí a mí me gusta mucho, pero plato típico, bueno, pues las migas, vamos a decir, ¿no? Porque, bueno, pues el pisto es más de todos sitios, pero era un poco una pequeña broma. Una pequeña broma. Eh, Y como última pregunta corta, una ruta y un paraje inolvidables o que aconsejaras. Mirar, una ruta, os voy a decir una ruta de aquí, de la provincia de Ciudad Real, que cuando llevo a la gente sorprende mucho, 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 ¿eh? Porque no se esperan que a eso esté aquí, ¿no? Y es una ruta que no es muy larga y que tiene una cascada muy, muy bonita, es la ruta de Valtriguero, que está en la Puebla de Don Rodrigo. Eh, a mí esa ruta me enamora. Es una ruta donde, bueno, pues de vegetación te encuentras cosas muy sorprendentes. Hay un robledal magnífico, bueno, pues unos helechos espectaculares. Bueno, peonías, según en qué época del año encuentras todo tipo de seta, bueno, diferentes tipos de setas, vamos, de hongos y en cuanto a vegetación es bastante rica, en cuanto a fauna también, ¿eh? Es decir, que en cuanto a fauna también, bueno, nuestra zona en general no nos podemos quejar, ¿no? Porque, bueno, pues de fauna hay bastantes animales que podemos ver. Eso con respecto a una ruta, por quedarme aquí. Y con respecto a un país, a un paraje o algún lugar así en concreto, no sabría decir qué, pero a mí como enamorarme me enamoró África. La primera vez que fui a Sudáfrica para mí fue un espectáculo, voy a decir. Esos colores, esos atardeceres, esos lugares, no se te olvidan. De hecho, mi hija se llama África por dos razones. Es muy geográfico y porque África me enamoró, me enamoró su gente, me enamoró sus paisajes, me enamoró su luz. Y bueno, si tuviera que recomendar a alguien, le diría que algún día, si pueden, en algún momento de su vida, fueran a Namibia, fueran a Sudáfrica, no sé, fueran a alguno de esos lugares a verlos. Pues Cristina, ya ha pasado la entrevista. Ah, bueno, muy bien, muy Nada, bien. agradecerte una vez más toda la información también que nos has dado. Espero que haya algunos estudiantes conectados y bueno, Sí, eso lo espero. comentaremos cuando se suba el vídeo al Rincón de las Geógrafas para que lo vean. Por tu visión del mundo académico, los consejos que has dado y también del mundo empresarial y Sí. de mostrarnos nuestra salida profesional que estoy convencida de que es muy desconocida, al Ujú, menos aquí. Y sí. vamos, que yo sepa, no hay geógrafos o geógrafas que se están dedicando a ser guías. Ujú. Claro, pero sí Y, guías, educadores medioambientales, sí, es decir, mm, toda esa rama es importante. aparte de toda la lectura que nos has dicho, los lugares que visitar. Sí. África no sé si podré, pero bueno, el otro está más cerca y es más, Bueno, el más otro cuando tú accesible. quieras, ¿eh? Eso Ya sí, lo sé, ya lo sé. ya sabes tú que cuando quieras vienes y yo te llevo. Genial. Te va a Y gustar, te va a nada, gustar. muchas gracias también a todos los Sí, asistentes. muchas Ana, te cedo gracias. la palabra. Sí, bueno, una de las asistentes, a ver, Victoria Wilke ha dicho que ha estado muy chula la entrevista y yo Gracias. Genial. también corroboro sus palabras porque de verdad hemos tenido un rato muy interesante, un espacio también para aprender. Yo soy de geografía humana, entonces toda esta parte cada vez me suena más difícil de entender porque
un tema muy, muy distinto al que yo hago, pero me ha encantado. Sí. Y también la parte que al final lo hemos unido, ¿no? La parte Mm, de cuando estabas hablando de las macrogranjas, que realmente eso también se estudia dentro de geografía humana. sí, Y bueno, claro que es un problema muy, muy, muy grave sí. relacionado con el Bueno, consumo, relacionado con todo. O sea, es sí. imposible casi de solucionar. Claro, sí. Bueno, la geografía es una. Todos somos Ujú. un equipo y deberíamos, pues eso, tenerlo así. Somos todos geógrafos. Uno nos especializamos un poco más en una cosa o en otra, pero todo lo tenemos que tener en cuenta. De hecho, mira, la metodología es importante, la población y la metodología de la bioeva y el aspecto cultural. Por lo tanto, tenemos que estar más unidos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay muchísimos temas transversales. Sí, muchos. Claro. Bueno, Pero pues bueno, Pues nada, Cristina, muchísimas bueno, gracias, de muchas verdad. gracias a muchas vosotras. gracias a todos y a Venga, todas. Hasta Luego. luego. adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.